Amanecía sobre Roma. El sol se alzaba detrás de los templos del foro, y las calles comenzaban a llenarse de un rumor particular. No era un día cualquiera. Ese murmullo de entusiasmo, esa mezcla de voces, olores y pasos apresurados solo significaba una cosa: día de juegos en el Coliseo. Para el ciudadano romano, asistir a los juegos no era simplemente una distracción. Era un ritual colectivo, un acto casi religioso donde el honor, el poder y la muerte se fundían en un solo espectáculo. Pero, ¿por qué esa fascinación desbordante? ¿Qué tenía el Coliseo que lo convertía en el corazón latente del imperio? Hoy reviviremos ese día, como si fueras un romano más. Conseguir tu lugar, una entrada al espectáculo del imperio. Los juegos eran anunciados con días de antelación, mediante tablillas públicas, grafitis y pregoneros. La emoción se respiraba en el aire. Las entradas, conocidas como tesserae, eran distribuidas gratuitamente, pero eso no significaba que cualquiera pudiera sentarse en cualquier lugar. En una sociedad obsesionada con el estatus, el Coliseo era un reflejo en piedra del orden social romano. Desde el momento en que entregabas tu tesserae, la jerarquía se hacía visible. Senadores, ecuestres, plebeyos, mujeres, libertos y hasta extranjeros, todos tenían su lugar asignado. No era solo un espectáculo, era una reafirmación del orden imperial. Afuera, las calles se transformaban en una fiesta. Vendedores ambulantes ofrecían pan con miel, higos, vino aguado. Se vendían amuletos con forma de gladiador o de león. Niños imitaban los combates en las plazas. Era una celebración total. Sentarte en las gradas, mirar desde tu clase. Entrar al Coliseo era entrar en otro mundo. Un espacio monumental, de mármol y sangre. Con sus más de 50.000 asientos organizados en anillos, la arquitectura imponía respeto y obediencia social. El podium, en la parte más baja, estaba reservado para los senadores. Sus asientos eran de mármol, con respaldos y nombres grabados. Sobre ellos, el Maenianum Primum acogía a los caballeros ecuestres. Más arriba, los plebeyos en el Maenianum Secundum, y finalmente, en lo más alto, las mujeres, los extranjeros y los libertos. Un esclavo, por supuesto, no podía asistir, salvo que trabajara ese día dentro de la arena. El Coliseo no solo mostraba el poder del imperio, sino también su estructura social. La visión perfecta de la violencia. Desde cualquier punto, incluso los más altos, se podía ver bien. La inclinación de las gradas y la forma elíptica del Coliseo permitían una visibilidad casi perfecta. La arena, de arena literal, se extendía imponente. Debajo, un laberinto, el hipogeo, con montacargas, trampillas y sistemas hidráulicos que permitían hacer emerger bestias, árboles, escenarios. Era una maquinaria de ilusión y muerte. Con solo una señal, la arena podía convertirse en un bosque, un desierto, o incluso, un mar. Y es que en algunas ocasiones, el Coliseo era inundado para realizar batallas navales, llamadas naumaquias. Una hazaña técnica descomunal que dejaba al público atónito. Nada era imposible dentro de esas paredes. El emperador entra. Comienza el ritual. El sonido de las trompetas anunciaba la llegada del hombre más poderoso del mundo. El emperador entraba como un dios viviente, envuelto en púrpura, saludando con la mano abierta a la multitud que rugía como una sola bestia. Plinio el Joven escribió que cuando Tito apareció por primera vez en los Juegos inaugurales, el Coliseo tembló, como si los dioses descendieran del cielo. Para muchos, ver al emperador era tan importante como ver la sangre. Porque asistir a los Juegos no era solo para entretenerse. Era un acto de comunión política, de lealtad, de espectáculo imperial. La entrada de los gladiadores, mitos en carne viva. Y entonces, los héroes del pueblo. Los gladiadores entraban en formación desde las entrañas del anfiteatro. En silencio, orgullosos, musculosos, cubiertos de aceite y bronce. El público contenía la respiración. Con un gesto marcial, saludaban, Ave, César, morituri te salutant. Eran esclavos, criminales, prisioneros de guerra, pero también eran ídolos, sex symbols, campeones populares. Algunos tenían nombres famosos, canciones compuestas a su honor.
El poeta marcial dedicó versos enteros a gladiadores que murieron con valentía. Eran, literalmente, influencers del imperio. El combate, danza, estrategia y sangre. La tensión era insoportable. El retiarius, con su red y tridente, giraba lentamente. El secutor, cubierto con su casco de pez, lo acechaba. Cada movimiento era seguido con atención extrema. El coliseo estallaba en vítores, gritos, apuestas, consejos lanzados desde las gradas. Y cuando uno caía, todo se detenía. La vida o la muerte pendía de un gesto. El pulgar del emperador, o a veces el clamor popular, decidía el destino del vencido. Según Suetonio, Tito a menudo perdonaba la vida si el gladiador mostraba valor, porque la misericordia también era un mensaje político. El intermedio, más sangre, más bestias, más asombro. Entre combates, el espectáculo no paraba. Ahora llegaban las venaciones, cazas en vivo de animales salvajes. Leones, osos, elefantes, avestruces, cocodrilos, incluso hipopótamos. Bestias traídas desde todos los rincones del imperio, para demostrar que Roma dominaba no solo a los hombres, sino a la propia naturaleza. También había ejecuciones. Prisioneros eran lanzados al centro para ser devorados. Pero no sin antes representar escenas míticas. Vestidos como Orfeo, Ulises o Prometeo, eran devorados en actos teatrales de muerte real. Era crueldad convertida en arte escénico. Premios, gloria y libertad. Cuando los últimos combates terminaban, el emperador volvía al centro de atención. Los gladiadores vencedores eran llamados. Algunos recibían coronas de laurel, otros, sumas de dinero, y algunos, la libertad. El público enloquecía. Se arrojaban flores. Se coreaban nombres. Porque incluso en un imperio de hierro, había lugar para los cuentos de redención. Salir del Coliseo, cuando el espectáculo no termina. Salir era tan eficiente como entrar. Las vomitorias, esas salidas numeradas, permitían que 50,000 personas evacuaran el edificio en minutos. Un logro logístico colosal. Pero el espectáculo no terminaba ahí. En las calles, el comercio estallaba. Pan, queso, vino, relatos, discusiones. Los baños se llenaban de voces comentando el último duelo. Los juegos eran el gran tema nacional. Y por días, Roma hablaría de ello. Conclusión. Asistir al Coliseo no era ver un show. Era formar parte de un ritual imperial, donde el orden se reafirmaba, el poder se exhibía, la violencia se veneraba, y el pueblo sentía que Roma era invencible. Porque si el mundo entero se arrodillaba ante Roma, también lo hacían las bestias, los bárbaros, y hasta la muerte misma, dentro de la arena.